Listo. Muy bien, tengo puesto la cámara para poder grabar. Por favor, lección número 3. Lección número 3. Hay preguntas necesarias aquí. ¿Cuánto me gustaría que todos puedan estar? Pero los que estamos y los que están conectados incluso a la internet, no puedo bajar mucho mi pantalla porque no. Los que están conectados en internet, por favor les pido, aunque yo sé que cuando están conectados vía Meet hay mucha distracción, pero les voy a pedir que presten harta atención a esta clase, porque las preguntas que se van a hacer son bien complejas, bien complicadas. Aunque lo bueno, si es que usted ha estado atento a los sermones desde que llegué a la iglesia, no le va a ser complicado, porque desde el 2014, 13, 14 hemos enseñado estas verdades. ¿Ok? Hemos enseñado, pero aún así sé que hoy día a muchos su cabecita va a ser como que, ¿ah? ¿Qué cosa? ¿Esto es herejía? Pero vamos a ver que es la palabra de Dios quien nos va a responder, ¿sí? Muy bien. Preguntas importantes entonces acerca de la caída. Leamos juntos, por favor, para luego comentar nuestro material. ¿Sí no es así? Ok. Lección 3, página 23. Lección 3, página 23. Muy bien. El relato bíblico de la caída de Adán nos da la única explicación adecuada del presente estado caído del hombre y de la maldad que nos rodea. Escuchen, ¿ah? Porque ¿dónde es que comienza el sufrimiento del ser humano? ¿Dónde? Cuando Adán y Eva caen, ¿no? Ahí es donde comienza el sufrimiento del ser humano. Todo sufrimiento, todo tipo de sufrimiento y maldad que podamos ver tiene su origen ahí. Cuando Adán y Eva caen en pecado, cuando ellos caen del estado de santidad, del estado de pureza con el cual Dios los creó, ¿no? Así que ahí es donde comienza. ¿Por qué el ser humano cae? ¿Por qué el ser humano sufre? ¿Por qué el ser humano muere incluso? ¿Por qué el ser humano vive en sufrimiento, en agonía, en insatisfacción, en infelicidad, en depresión, en preocupación, en fin, en tantas cosas que incluso llevan a tocar la mente, ¿no? Ahora se necesita hasta psicólogos. La psicología es una carrera que está, pues, comenzando a tener más aceptación. Se ha normalizado. Todo el mundo ahora necesita psicólogo, ¿no? Es increíble. Pero en fin. Pero las escrituras, ya hemos leído, nos muestran dónde es que comenzó todo esto de la maldad, del sufrimiento del ser humano, ¿ok? También las escrituras nos muestran también sobre este trasfondo oscuro de la caída, las glorias y la misericordia y la gracia de Dios los podemos ver. Y esto es importante que prestes atención, ¿ah? Subraya este pedazo. También sobre este trasfondo oscuro. ¿Cuál trasfondo oscuro? La caída del hombre, la desobediencia, la lejanía de Dios, la rebeldía del hombre delante de Dios. ¿Dónde comenzó en la caída? Ese trasfondo oscuro, sobre ese trasfondo oscuro, las glorias de la misericordia y la gracia de Dios aparecen. Yo quiero que, por favor, para que no te golpee lo que vamos a decir ahora, quiero que esto esté en tu mente. Las glorias de la misericordia y la gracia de Dios aparecen. ¿Cuándo? Cuando llegamos a ver
cuán oscuro es el corazón del ser humano. Cuán oscuro es el pecado. Mejor dicho, la caída pinta un cuadro oscuro, para que luego en ese cuadro oscuro pueda iluminar las glorias de nuestro Señor Jesús. Su gracia, su misericordia y su perdón. Si usted está entendiendo estas tres cositas que estoy hablando, lo que vamos a decir no le va a ser muy complicado, aunque va a ser, de todas maneras, sé que su mentecita va un poco a meditarlo bastante. Sigamos. Escucha, solo en el grado en que entendamos la tragedia de Adán y su condenación, solo en el grado en que entendamos lo terrible que ocurrió ahí en el huerto del Edén en Génesis capítulo 3, es cuando entendamos esa tragedia a la cual cayó Adán y la condenación, o sea, la consecuente condenación que Dios lanza contra Adán. Ahí, solamente ahí es que podemos comprender algo de las glorias de nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio. Hermanos, si no podemos entender esto, si la gente no puede entender estas cosas, si no podemos ver lo terrible que ocurrió ahí, la tragedia que ocurrió en Génesis 3, escúchame, no necesitas el Evangelio. Si no puedes ver la magnitud, lo terrible, el terrible evento que ocurrió aquí en Génesis 3, déjame decirte que el Evangelio todavía no lo necesitas. Déjame decirte que todavía Cristo para ti es solo un gran maestro. O alguien que piensas que te puede dar bendiciones. Y aquellos, y nosotros sabemos que Cristo no es. Su gloria trasciende mucho más allá de las simples bendiciones, de la simple vida maravillosa que pudiéramos llevar sobre esta tierra. ¿No es así? Por eso es importante. Hemos visto en Génesis 3 la tragedia del hombre. Mientras no meditemos profundamente en esas verdades de la caída, mientras no lo veamos como lo que es, lo pecaminoso, lo terrible, lo grave delante de un Dios santo, eternamente santo, entonces el Evangelio, como les dije, todo no lo necesita. Y entonces vas a poder darte cuenta por qué la gente quiere tantas otras cosas. Y Cristo solamente es un adorno más, la cereza a la torta, nada más. Sigamos. En nuestro estudio sobre la caída, nos enfrentamos con algunos conceptos teológicos más importantes y complejos de toda la Escritura. Pregunta. Miren, Dios, cada día cuando Él creó, Él dijo, y dijo Dios, ¿no? Y dijo Dios después que creó, vio lo que creó y dijo Dios que lo hizo en gran manera. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Y vio Dios lo que hizo y fue bueno en gran manera, dice. Dios creó bueno al hombre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es que? ¿Dios creó bueno al hombre? Lo creó bueno, ¿sí o no? Bueno en gran manera. ¿Creó buena la creación? Porque todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Ok. Entonces, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene el mal? ¿Cuál es el origen del mal? Es una pregunta muy necesaria, hermano. ¿Dónde se inició el mal? Otra pregunta, ¿no? O que podamos ver. O cuando entendemos estos conceptos, nosotros vamos entonces, cuando entendemos el origen del mal, entendemos la naturaleza y la libertad humana, entendemos la soberanía de Dios y su propósito eterno, es cuando entonces comenzamos a hilar las cosas de manera correcta. Miren ustedes, Dios es soberano. ¿Qué dice usted? Dios es soberano.
sus propósitos cambian. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo decían, no, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? No le puedes limitar tú a Dios. Él hace milagros porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y se enfatizaban en el hecho de que Dios es el mismo, porque ayer abrió el mar rojo en el pasado y Dios también ahora lo puede hacer. Claro que lo puede hacer, es el mismo. Pero enfatizaban en esas cosas milagrosas solamente. Pero es que Dios no cambia, eso es cierto. ¿Sí? ¿Sus propósitos habrán cambiado? Después que creó al hombre y el hombre peca, ¿sus propósitos habrán cambiado? Sus propósitos, escuchen, son eternos. Y esto también graba en tu mente. Los propósitos de Dios no iniciaron con la creación. El propósito de Dios no inició cuando Adán y Eva cayeron. El propósito de Dios estaba eternamente, Él lo tenía establecido antes de que incluso cree a los ángeles que cayeron, a Satanás y sus huestes. Sigamos. Aunque lo que sabemos acerca de estos asuntos siempre estará mezclado con cierto grado de misterio, es necesario que nos dispongamos a conocer lo que podamos. En el siguiente capítulo abordaremos 3 preguntas. Primero, ¿cómo pudo caer Adán? ¿Un ser recto y santo? Segundo, ¿ordenó Dios la caída? Y tercero, ¿cuál es el propósito eterno de Dios en la caída? Estamos hablando de la caída, ¿qué es? ¿No es acaso pecado? ¿Sí o no? Veamos la primera parte, por favor. ¿Cómo pudo haber caído Adán? Recuerden que Adán y Eva fueron creados en estado puro, bueno en gran manera. Por lo tanto, si fueron buenos en gran manera, ¿por qué fallaron? La respuesta le hemos dado anteriormente. Dios creó seres personales, es decir, personas, no creó robots. El ser humano tenía la capacidad para obedecer a Dios, tenía la libertad para obedecer a Dios y lo hacía. Su corazón estaba inclinado a la obediencia a Dios, pero eran personas a quienes Dios le dio también voluntad. Por lo tanto, también ellos podían optar por desobedecer. ¿Ve? Podían optar por desobedecer, por lo tanto, no eran robots. Dios los creó bueno en gran manera y les dio voluntad. La voluntad de obedecer a Dios y también de fallarle. Y claramente, después de estar, no sabemos cuánto tiempo, obedeciendo a Dios, Adán y Eva cayeron de su estado. Cayeron y desobedecieron. Y desde ese momento, ellos comienzan a caminar entonces solamente con el corazón desviado y se hacen susceptibles a todo tipo de maldad. ¿Ve? Más o menos así. Fueron creados con la capacidad, imagínense este brazo como la capacidad de amar a Dios, obedecerle y honrarle. ¿Ok? Y este otro, está ahí presente también. La capacidad de no obedecerle. Ellos seguían esto. ¿Ok? Pero llega un momento en el que ellos desobedecen, pierden. ¿Y ahora qué queda? Solamente una inclinación hacia el pecado. Pero si Dios los creó buenos, en gran manera, ¿por qué Adán y Eva caen? Sigamos leyendo, por favor. Sigamos leyendo. Las escrituras afirman que la caída no fue culpa de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios... Yo escuché una vez un hermano que dice, oye, estábamos ahí reunidos, conversando, bastante íntimos, ¿no? En Lima. Y él había fallado sexualmente, ¿no? Y entonces entre varones que estábamos ahí jóvenes conversando, oye, pero ¿y por qué? ¿Y por qué falló? ¿Qué sucedió? Que le estaba trayendo consecuencias, ¿no? El asunto. No, me dice, ¿sabes qué? Yo ese día me estaba yendo al ayuno.
Yo había decidido ir al ayuno, había ido a buscar y entonces a mí me llama la hermana para llevarle también al ayuno. Yo estaba buscando al Señor, pero la hermana me llama y yo le fui, ya, entonces ella también quiere ir. Bueno, pues lo voy a buscar a su casa para llevar juntos. Ese fue el asunto. Y cuando llegaron a su casa, se quedaron un ratito conversando por aquí, por allá y después terminó todo mal, ¿no? Vamos, creo que cerrar la ventana para que no se escuche lo de afuera. Si no, en la grabación va a salir cosas feas. Entonces, y él decía, yo estaba buscándole al Señor y por irme al ayuno, si yo no me iba al ayuno, no me pasaba esto. Dios acá tuvo mucho que ver, tuvo la culpa. Esperen, su familia también, ¿eh? Su familia pensaba lo mismo. Que por estar metida en la iglesia, entonces terminó haciendo eso. Algo que he escuchado varias veces. Inclusive las muchas cosas que pasaron en la misma iglesia, hijos amados, mucha familia de los que les pasó cosas no bonitas, le echaron la culpa a Dios. Por estar metida en la iglesia, pues te ha pasado. Escuchen, las escrituras enseñan que la caída no fue culpa de Dios y que ningún pecado que tú cometas es el causante Dios. Dios no lo inicia, Dios no te empuja, Dios no te tienta, Dios no es el iniciador del pecado, Dios no es el iniciador del mal. No lo es. Leamos. Todas las obras de Dios son perfectas, nos dice Deuteronomio 32:4. Todas las obras de Dios son perfectas. Él no puede ser tentado por el pecado, ni tampoco tienta a nadie, nos dice Santiago 1:13. Eso, escuchen, debe quedar bien claro. Dios no tienta a nadie. Y Dios no puede ser tentado por el pecado. Y que también, que Dios lo que hace es perfecto. Tenemos a Adán y Eva en estado bueno. ¿Ok? Pero cuando pecan, ¿de dónde vino eso? Sigamos. La culpa de la caída está solamente sobre los hombros de Adán, como declara Eclesiastés 7:29, y ahí lo tienen en el texto, ¿no? ¿Qué dice Eclesiastés 7:29? He aquí solamente esto he hallado, dice Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó sus perversiones. Ellos buscaron muchas perversiones. ¿Dios hizo al hombre recto? Claro que sí. Está hablando principalmente a quién. Adán y Eva. Dios hizo a Adán y Eva rectos. Y Adán y Eva son los que buscaron al final la maldad. Sigamos. De esta verdad surge uno de los problemas teológicos más grandes en todas las escrituras. ¿Cómo es posible que una criatura hecha a la imagen de Dios eligiera el mal y el pecado? ¿No se supone que eran como Dios? ¿Tenían la imagen de Dios? ¿Cómo es posible que escogieran el mal y el pecado? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo? Ahora, escuchen, sigamos leyendo. Adán y Eva tenían una verdadera inclinación hacia el bien. Eso lo sabemos. Y no había nada corrupto o malvado en ellos que los atrajera a la tentación. No había nada. Fueron hechos buenos, rectos, en estado puro, por así decirlo. Pero la explicación de cómo seres tan justos podían elegir el mal sobre el bien y preferir las palabras de la serpiente a los mandamientos de su creador, obviamente está más allá de nuestra comprensión. Está mucho más allá de nuestra comprensión. No podemos entenderlo. Pero si fueron hechos a la imagen de Dios, ¿cómo fallaron? Yo tengo una idea. Dios los hizo buenos, los hizo semejantes a Él, pero ellos no eran Dios. Ellos no eran Dios. Antes de crear al ser humano, Dios creó incluso ángeles.
Ángeles a quienes los hizo personas, pero sin cuerpo. A nosotros nos hizo personas, pero con cuerpo. Los ángeles, personas también, y sin cuerpo. Y 1/3 de esos ángeles también fallaron. Satanás y 1/3 de los ángeles se rebelaron contra Dios. Desobedecieron a Dios y fueron expulsados de la presencia de Dios, dice la Escritura. Claro, pues, pero miren ustedes, son seres, nosotros como al hombre cuando lo crea a la imagen y semejanza, personas, pues, pero no somos Dios. No hemos sido creados siendo Dios. Fuimos creados seres personales con capacidad de escoger el bien y el mal. Solo al hombre se le atribuye ser creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Bueno, las escrituras muestran eso. A los ángeles no se les atribuye. A los ángeles, encontramos que los ángeles tienen personalidad, ¿no? Tienen voluntad, ¿ok? Tienen lo que le ha dado Dios al hombre, lo tienen, son seres espirituales, son seres eternos incluso, ¿es así? Pero cuando hace énfasis en el hombre es que primero está creando, después de haber creado todos los animales, crea también una criatura, ¿ok? Una criatura semejante al final a todo lo demás que había creado. Y si nos damos cuenta, pues semejante, pues diríamos hasta para un mono. ¿Sí o no? Vemos la carita de un mono, ¿cuánto de semejanza lo vemos ahí? Ese es el problema y la equivocación que tienen los científicos, que piensan que nosotros venimos de la descendencia del mono, ¿no? El mono es nuestro antepasado. Pero no, Dios creó, y como creó de los mismos elementos químicos, entonces también hizo al ser humano semejante, para que pueda vivir en este ambiente en donde pues hay oxígeno. Por lo tanto, teníamos que tener un pulmón, porque ya los animales respiraban su pulmón. ¿Ve? Teníamos que tener un sistema locomotor. Ya había animales con patas y monos con piernas y brazos. Por lo tanto, el ser humano no es otra cosa más que barro animado, mejorado, por así decirlo. Pero el plus que Dios le dio, y que lo hace la cúspide de su creación, es que lo hizo con personalidad, con voluntad. No solo con instinto, ¿no? Como el animal. ¿Ok? Eso es lo que muestra. Es decir, tuvo un acto especial con el hombre para tener una relación con él. ¿Ve? Un acto especial. Eso no vemos que haya hecho con los ángeles, ¿no? El solo hecho de decir que lo hizo con sus propias manos o hagamos al hombre, entonces habla de una relación personal que quiere tener con el hombre, ¿no? Ok, entonces, han habido muchos intentos a través de la historia de explicar la caída de Adán, pero ninguno está libre de limitaciones. Debemos entonces estar satisfechos con la simple verdad de la Escritura de que, aunque Dios hizo al hombre recto y santo, él era finito y mutable. ¿Qué significa eso? Cambiable. Dios hizo al hombre no un ser infinito como él. Lo hizo finito y no lo hizo inmutable como él. Lo hizo mutable, susceptible a cambios. ¿Ve? Y capaz incluso de tomar una decisión contraria a la voluntad de Dios. ¿Dios lo creó así? Claro. Dios creó al hombre puro, pero con la capacidad de obedecerle, pero también con la capacidad de no obedecer. ¿Ve? ¿Se acuerdan ustedes cuando, bueno, no creo que Abel me contó, no creo que ustedes lo hayan conocido esto, pero hubo un tiempo donde Abel se fracturó un brazo, ¿no? Una mano, un brazo, pero tuvo un problema. Y entonces él era diestro, pues, ¿no? Y por mucho tiempo no pudo escribir con la mano derecha. Entonces, ¿saben qué hizo él? ¿Qué hizo él? Al no tener su mano derecha, comenzó a escribir con su mano izquierda. Y él escribe con las dos manos, no sé si se han dado cuenta.
y escribe muy bien con la mano izquierda y la mano derecha. Pero miren ustedes, yo más o menos veo así, ¿no? Dios creó al hombre con la capacidad, imagínate tu mano derecha, con tu capacidad, los mismos brazos al final, con tu capacidad de escribir para el Señor, digamos, de obedecer al Señor. Pero cuando el ser humano falla y es quebrado, por así decirlo, ese brazo, le queda el otro, al cual se inclina voluntariamente. Y es entonces, eso es, ¿no? Ahí comienza el hombre a vivir ya no para la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Pero por qué? Dios no creó dioses. Dios creó personas, seres humanos, barro animado a quien le dio personalidad, y es decir, seres finitos, no como Dios. A los ángeles igual. Son al final seres creados, no son Dios. Y les dio la capacidad para que le obedezcan a Él o lo desobedezcan a Él. Una vez más, no hizo Dios robots. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado en la iglesia por muchas oportunidades. ¿Dios es soberano? Ok. ¿Dios pudo haber detenido el pecado de Adán y Eva, Kevin? ¿Pudo haberlo hecho? Responder sí sería muy simple, pero hay algo más. Se supone que si Él está en la eternidad, realmente Él lo ha deseado que así. No, pero sí es simple. ¿Dios pudo haber detenido a Adán y Eva? Sí. Pudo no haber puesto nada. Claro. Dios, no, pero ya con el árbol y todo, si no vamos a ir a cosas mucho más lejas todavía. Pero ya con el árbol y todo, cuando Adán y Eva están a punto de pecar, ¿Dios pudo haber detenido el pecar de Adán y Eva? Sí. Lo pudo, no, ahorita dejemos a un ladito el hecho de saberlo, sino que el hecho de que están a punto de pecar, y Dios pudo haber detenido ese pecado, de repente, qué sé yo, un chicotazo a Satanás, ¡plá! Sale acá, ¿no? O de repente Adán y Eva, ¿qué pasa? A veces cuando se me ocurre aplaudir, están durmiendo, ¿no? Y yo, aplaudirlas, por favor. Igualito como que el Señor hubiera hecho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No se olvide lo que les dije. ¿Pudo Dios haber hecho eso? ¿Pudo haber detenido la caída? No pudo haber detenido. Es más, ahora sí vayamos al otro punto. Dios pudo no haber puesto ese árbol en el huerto. Claro que sí. Claro que sí. Dios es soberano. Lo pudo. Primero, omnipotente. Pudo, de poder, pudo. Porque omnipotente. Pero nosotros vemos que Él lo dejó ahí. O Él mismo puso. No es que apareció y lo dejó. Él puso soberanamente. Y luego pregunta, ¿permitió o no permitió que Adán y Eva caigan? ¿Permitió o no, hermana María? Si Él no lo permitió, entonces Dios no es soberano. ¿Sí o no? Si Él no lo permite, entonces si Adán y Eva fallaron, si la serpiente se escabulló y cogió a Adán y Eva en un momento en el que Dios no lo tenía en el radar a Adán y Eva, y de un momento a otro ¡psas! Pecaron, y entonces, oye, acababan de pecar en la Trinidad, un conversatorio, ¿no? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Ay, no! Yo te he dicho que lo cuides, ¿no? ¿Creen ustedes que haya sido así? ¿Dios sabía que el hombre iba a fallar? ¿Sabía o no? Si Dios es soberano, omnisciente, primero omnisciente, Dios sabía que el hombre fallaría. Y a pesar de ello, Dios creó al hombre y puso lo que estaba ahí. Eso es en la omnisciencia, a donde entran generalmente los arminianos, y de ahí nomás avanzan, pero se olvidan algo más. También Dios es soberano. Y si Dios es soberano, pregunta, ¿ordenó Dios la caída de Adán y Eva?
Sin leer tu material. Sin leer el material, Alan. Sin hacer trampa. ¿Ordenó Dios la caída de Adán y Eva? ¿Qué dices, Alan? Que sabía que iba a suceder. Ya, ok. La pregunta, pero es más directa. ¿Ordenó Dios la caída? No, No. creo que Ok. Tenemos una inclinación a eso, todos, ¿sí o no? Hermana Celia, ¿ordenó Dios la caída? Medítelo. ¿Pero lo ordenó? ¿Lo decretó? ¿Lo decretó? Gabriel, ¿Dios decretó la caída de Adán y Eva? ¿Qué dices, Gabo? Creo que el Señor decretó que no esté Gabo. A ver, Kevin, ¿decretó Dios que Adán y Eva caigan? Creo que no, porque el hecho de ordenar, de decretar eso es mal y iría contra la aquí naturaleza. estoy. Ahí está. Excelente. Mi cédula se bloquea. Ya, vamos, dime. ¿Ordenó Dios la caída de Adán y Eva? No veas tu material, no hagas pilla. Bueno, yo creo que sí, porque como se dice, nada escapa de las manos de Dios. De Dios así es porque permitió. Bueno, Gabriel dice que sí, Dios decretó la caída. Kevin dice no, Dios no decretó la caída. ¿Qué dices tú? Sin pilla. A ver, entre permitir y decretar creo que hay una diferencia, pero hay cosas. Permitió rápido, sí, porque vimos que sí. Decretó la caída, ordenó la caída. ¿Qué dice hermano Weider? ¿Ordenó Dios la caída? Yo no puedo ver que sí. Ya. ¿Por qué? Porque para ver si Adán y Eva hacían caso a lo que Dios decía, hacían caso. Estamos con opiniones divididas por acá. Leamos nuestro material. Tenemos que definir lo que significa ordenar. ¿Ok? La palabra ordenar significa poner en orden, disponer o designar. ¿Ok? Hasta ahí nomás. La palabra ordenar significa poner en orden, disponer o designar. Con eso, ¿Dios ordenó la caída? Sigamos. Entonces, preguntar si Dios ordenó la caída es preguntar si Él la dispuso o si Él la designó. ¿Sí o no? Es lo que estamos preguntando. ¿Dios dispuso que el ser humano caiga? ¿Dios designó que el ser humano caiga? Otras palabras que llevan un significado similar son decretar. Por eso les pregunté, ¿no? Dios decretó la caída, Dios predestinó la caída, Dios predeterminó la caída. Es lo mismo. Ordenar, predeterminar, decretar, predestinar, disponer, es lo mismo. ¿Dios hizo eso? ¿Decretó o determinó Dios de antemano que la caída debía ocurrir? Esto vuela la cabeza, ¿no? Porque la respuesta es sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Otra vez. ¿Decretó Dios
predestinó Dios, ordenó Dios, dispuso Dios que el hombre iba a caer. Sí. Pero debemos tener mucho cuidado al entender lo que esto significa y lo que no significa. Yo les dije que hace un momentito, pongan en su mente, para que no les afecte mucho, subrayen en la primera página que hemos leído, ¿qué es lo que han subrayado en el primer párrafo? A ver, yo les dije subrayen. También sobre este trasfondo oscuro. Exacto. Ya. ¿Qué más? Las glorias de la misericordia y la gracia de Dios aparecen. ¿Cuáles son las glorias y la gracia de la misericordia? Ah, eso es necesario entender. Eso es necesario entender. Sigamos, volvamos a nuestro material. ¿Ok? Entonces veamos qué significa y qué no significa. Que Dios haya ordenado la caída no significa que Él obligó a Satanás a tentar a Adán y Eva, o que forzó a Adán y Eva a ignorar su mandamiento. Dios mandó, ordenó, no toques esto. Y ordenar la caída, decretar, predestinar, no significa que Dios empujó, puso tranca, por así decirlo. Tentó a Adán y Eva, los empujó, los impulsó a ignorar su mandamiento. O les cerró los ojos a la bondad, a la verdad de Dios. No. Ni tampoco lo hizo con Satanás. Dios no es el autor del mal. Recuerden lo que hemos leído ya en Santiago y en Deuteronomio. Dios no es el autor del pecado, Dios no es el autor del mal, Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado por nadie ni por el pecado. No puede Dios. Dios es Dios, santo, santísimo. ¿Ok? Y en su libertad, al ser Él libérrimo, incluso, eso es ¿cómo se llama esto? El superlativo de libre. Al ser Dios libre, en esa libertad, Él siempre opta Él por la santidad. Él jamás opta por el pecado. Él no tiene, recuerden que la santidad de Dios se define como que Él es trascendente a la creación, trascendente a la corrupción moral de la creación, o a la corrupción de la creación, y trascendente a su propia creación. Es así, es diferente, apartado, lejos del pecado. Eso ya quedó establecido. Entonces, si decimos que Dios ordenó el pecado del hombre, ordenó la caída, no estamos diciendo que Dios empujó, o Dios puso en el corazón un deseo de pecar, o dijo: Satanás, ¿sabes qué? Quiero que vayas a hacer caer al hombre. No, Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. Sigamos leyendo. Lo que las criaturas de Dios hicieron, lo hicieron voluntariamente. Voluntariamente. Y yo he enseñado ya esto hace mucho tiempo. Y me parece que como que hemos ido preparando para que usted entienda un poco más esto. Que hay dos doctrinas que parecen contradictorias, pero que las Escrituras las enseñan. Primero, la soberanía de Dios por un lado. ¿Ok? Pero la Biblia también enseña la responsabilidad humana. Miren, pero miren qué tal contradictorio es esto. ¿Qué tal contradictorio es esto? Porque si Dios es soberano, es decir, todo lo que ocurre en el universo, Él lo decretó, Él lo ordenó, Él lo predestinó, Él lo predestinó, pues desde la eternidad pasada. La soberanía de Dios implica que nada de lo que ocurre en el universo escapa de sus manos. Nada, absolutamente nada. Y no es que ocurre de manera casual. No. Él lo tiene todo bajo control. Ok, pero si Dios todo lo tiene bajo control, entonces el hombre solamente es una máquina, un robot. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice también que el hombre es responsable de sus actos. Pero si el hombre es responsable de sus actos, entonces Dios ya no es soberano. Pero si Dios es soberano, entonces el hombre ya no es responsable de sus actos. ¿Se dan cuenta la contradicción que hay aquí? Pero la Biblia enseña esas dos doctrinas. Dios es soberano, el hombre es responsable.
Esa es la verdad. No podemos nosotros querer acomodar. Los arminianos intentan acomodar esto, enseñando que Dios en su presciencia, Él vio de antemano que el hombre fallaría y entonces actuó. Significa que incluso Dios no sabía que el hombre iba a pecar, solo que vio en el futuro y ahí se enteró y entonces actuó. Es decir, que a Dios también lo sorprendió el acto de Adán y Eva, pero no lo sorprendió cuando ocurrió, sino lo sorprendió en el pasado. ¿Sí o no? Y entonces él actuó. Él, en su presciencia, en su preconocimiento, él conoció que el hombre iba a fallar y entonces actuó antes. Eso es lo que dicen los arminianos. Nosotros creemos que Dios eternamente tiene propósitos eternos y que cuando crea algo y hace algo, tiene un propósito sabio, maravilloso, que el cual no cambia. Sigamos. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, y eso ya lo hemos aprendido y lo sabemos. Él no es el autor del pecado, Él no peca, Él no puede ser tentado por el pecado y Él no tienta a nadie, es lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Sí o no? No. Dios, lo que dijiste tiene una parte verdad. Dios usó la voluntad de Satanás, ¿ok? Pero no para hacer pecar al hombre. O sea, Dios no hizo pecar al hombre. Dios usó la voluntad y usó la voluntad del hombre. Y entonces el hombre, Satanás vino y tentó a Satanás y el hombre voluntariamente accedió al pecado. Pero eso estaba dentro del control de Dios. Pero al final, o sea, utilizó la voluntad de Satanás para influenciar en la voluntad del hombre al pecar. Utilizó la voluntad, él utilizó la voluntad de Satanás, ¿ok? Para que al final se cumpla lo que él ya había decretado, ya había ordenado, que el hombre caiga. Pero no, escuchen ustedes, no para que, no, esto no significa que Dios empujó al hombre a pecar, o empujó a Satanás a pecar. Eso no dice la Escritura, y hay que ser bien enfáticos. ¿Sí? Él no tienta a nadie, Él no puede ser tentado por el pecado, Él no tienta a nadie a pecar. Pero yo les dije, incluso hace unas semanas atrás, una verdad que creo que lo dije muchas veces, pero que muchos como que se habían olvidado. ¿Qué es aquello que manda al hombre al infierno? ¿Qué manda al hombre al infierno? ¿Qué es? ¿No? El pecado no perdonado es lo que manda al hombre al infierno. No el pecado. Es el pecado no perdonado, porque tú y yo al final somos pecadores. La diferencia es perdonados o no perdonados. Es la diferencia. El pecado por sí solo no te manda al infierno, salvo que sea pecado no perdonado. Es la diferencia. Es cierto que porque pecamos vamos al infierno, pero espérate, ¿quién no peca? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? El perdón. El perdón es lo único que hace la diferencia. No ama el pecado, pero se ama el pecador. No, la Biblia dice que incluso Dios aborrece al pecador. Dios aborrece al pecador, incluso dice, ¿no? Sigamos, por favor. Siguiente párrafo. Que Dios haya ordenado la caída, escuchen, esto sí significa que ciertamente iba a suceder. Eso iba a suceder. Era la voluntad de Dios que Adán fuera probado. Claro que fue su voluntad. Y era la voluntad de Dios permitir que Adán actuara por sí mismo, sin la ayuda divina que lo hubiera librado de caer. ¿Dios pudo haberlo librado en la caída? Sí, Dios lo pudo haber librado de caer. Esa es la verdad. Dios lo pudo haber librado de caer, pero no lo hizo. Y Dios permitió eso. Dios pudo haber impedido que Satanás pusiera la tentación delante
de Eva pudo haber impedido, claro que lo pudo haber impedido. O Dios pudo haber dado a Adán gracia sustentadora, especialmente frente a tal tentación, para capacitarlo a fin de tener victoria sobre esta. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, Dios lo pudo haber hecho. No lo hizo. Evidencia de que si Dios nada se le escapa, este pecado tiene un propósito. Y como todo es para la gloria de Dios, por ahí apunta el asunto. Por ahí. Sí, dígame. Una consulta a la par. Ok. ¿Cómo se podría sustentar, usando la Biblia, estas partes que se acaba o que se está respondiendo a esta pregunta que ordenó Dios la caída? Ya. Por ejemplo, acá lo que no, respondiendo a la pregunta, ¿ordenó Dios la caída? Sí. Pero ¿cómo sustentamos eso con la Biblia? Ya, miren, la semana pasada hemos leído el párrafo, Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. Los teólogos, durante toda la historia, han hurgado, y nosotros mismos también podemos, con el uso de la razón, no sin necesidad de ser teólogos. La Biblia, creo que no hay ningún problema con la doctrina de la soberanía de Dios. ¿No es así, Alan? Dios es soberano. Eso no hay problema. Eso, si nos ponemos a buscar los textos que hablan que Dios es soberano, eso ya lo hemos hecho incluso en el anterior. En el anterior discipulado, ¿no? La soberanía de Dios hemos hablado, ¿no? La omnisciencia de Dios también ya quedó bien sentado, bien establecido. Omnisciencia, soberanía, ¿no? Eso ya quedó totalmente establecido. Ok, ahora cuando vemos el relato, teniendo en mente todos los atributos de Dios, incluso la omnipotencia también hemos visto, la omnisciencia, la omnipotencia, la eternidad de nuestro Dios, en fin, todo eso hemos visto. Teniendo en mente todas esas doctrinas ya sustentadas bíblicamente, vamos y leemos el texto y encontramos que la caída del hombre se dio, pero Dios es soberano. Primera pregunta que hicimos hace un momento, ¿Dios pudo haber impedido eso? Omnipotentemente, sí, pero no lo hizo. ¿Sí o no? No lo hizo. Ok, Dios pudo haber impedido que de repente pudo no haber puesto el árbol ahí del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Claro, omnipotentemente lo pudo haber hecho, pero no lo hizo, Dios lo puso ahí. Pero hay algo también importante. Escuchen. Las escrituras enseñan que el Cordero de Dios, es decir, Cristo, antes de que el universo sea creado, no estamos hablando ni siquiera de los ángeles, ni siquiera estamos hablando solamente de la materia, sino de todo en general, antes de que exista, solamente cuando estaba la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios había ya ordenado que Jesucristo sea sacrificado en una cruz, antes de que el pecado ocurra. Entonces, Alan, si te das cuenta, si tenemos un Dios soberano, el pecado de Adán y Eva estaba dentro del plan soberano de nuestro Dios. Él no lo inició, y vamos a ver los textos más adelante. Él no lo inició, Él no lo incitó, Él no lo empujó, pero Dios usó soberanamente para cumplir sus planes eternos. ¿Usó qué cosa? La responsabilidad del hombre, la responsabilidad y la voluntad de Adán y de Satanás. ¿Ve? O sea, decir nosotros que Dios agarró a Dios el pecado de Adán y Eva por sorpresa, implicaría que tiramos al piso toda la doctrina de la soberanía, que no es necesario, creo, recordarla ahorita, poniendo los versículos. Decir que agarró de sorpresa significaría que Dios no es omnisciente. Y también eso, ver la omnisciencia de Dios, creo que ya lo hemos hecho en el anterior discipulado. Lo que estamos viendo es lo que ha ocurrido. Adán y Eva pecaron. ¿Agarró de sorpresa eso a Dios? No. ¿Lo ordenó Dios? La Biblia también muestra. Dios no tienta a nadie. Entonces, si Dios no tienta a nadie, pero Dios es soberano y ocurrió esto que ha caído, esto que ha ocurrido ahí, debe haber sido hecho por algo.
Y la sorpresa y la respuesta, porque es que yo quiero ir lentamente, ¿no? Y la sorpresa, la respuesta es hermosa. Y le da sentido incluso a la vida. Sigamos avanzando, porque esa respuesta tiene que quedar hoy mismo. ¿Sí? Sigamos. Entonces, Dios pudo haber impedido que Satanás pusiera la tentación delante de Eva, o pudo haber dado a Adán gracia sustentadora, especialmente frente a tal tentación. Claro que lo pudo haber hecho. Sin embargo, por el testimonio de la Escritura entendemos que Dios no lo hizo. Sigamos leyendo. Finalmente, que Dios haya ordenado la caída también significa que era parte de su plan eterno. Había un plan eterno. Y ese plan no entró en escena, Alan, o no se originó cuando Adán y Eva cayeron. Sabemos muy bien que Efesios dice, antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Apocalipsis, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que, fundación del mundo significa antes de todo. Antes de todo, Dios había ya tenido establecido qué es lo que debía ocurrir. Y dentro de ese establecimiento, si vemos que está la caída, entonces la caída es parte también de su plan eterno. No lo agarró de sorpresa. Porque si no, estamos tirando al piso la soberanía y la omnisciencia de Dios. Sigamos. Y la omnipotencia también. Porque Dios entonces no impidió, no pudo. 3 doctrinas al piso si decimos que no es parte del eterno plan. Pero no solamente lo decimos, sino encontraremos textos que sí lo van a validar. Sigamos. Desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación de Adán, Eva y la serpiente que los tentó, antes de la existencia de cualquier jardín o árbol, Dios ordenó la caída para su gloria y para el bien mayor de su creación. Yo sé que eso todavía ahorita está un poco bravo. Un poquito de paciencia, sigamos avanzando. Aunque yo les enseñé de esto en sermones. Cada sermón hablaba un poquito acerca de esto. Un poquito desde ya 4, 5, 6 años. Sigamos. Él simplemente no permitió que nuestros primeros padres fueran tentados y luego esperó para reaccionar a cualquiera que fuera la elección que hubieran tomado. No es que Dios pone a Adán y Eva y entonces se ponen a observar, ¿pecará o no pecará? A ver. Ay, ojalá que no peque como yo y mordiéndose las uñas cuando está nerviosa. Uy, ¿pecan o no pecan? Uy, no, Dios. Fallaron. Y ahora, ya pues Jesús, tendrás que ir a morir por ellos. ¿Creen ustedes que así ha sido? Yo creo que la lógica nos lleva a pensar que no fue así. Él simplemente no permitió que fueran tentados y luego esperó a reaccionar qué iba a ocurrir. Eso básicamente es lo que los arminianos creen. Entonces Dios no es soberano. ¿Se dan cuenta? Él no observó sencillamente a través de los corredores del tiempo, como creen los arminianos, y vio la caída. Más bien, la caída, escuchen y subrayen, siempre fue parte del eterno plan de Dios. Siempre fue parte del eterno plan de Dios. Pero que quede bien claro, Dios no es el autor del mal. Dios no es el autor del pecado. Dios no empujó a Satanás. Dios no empujó a Adán y Eva. Pero la caída estaba ordenada, predestinada. Iba a suceder, sí o sí iba a suceder. Y sucedió. Él predeterminó, Él predestinó que realmente sucedería la caída. Y sucedió. Si sucedió es porque Él lo predestinó. Él lo ordenó. Él lo permitió. Y no solo lo permitió, porque permitir implica de repente que no tienes un poder para impedirlo. Él al final soberanamente lo predestinó. Es decir, la caída es parte de un plan maravilloso. Es como que, no decirlo, Ya, pero es que acá hay un resultado mucho más hermoso, porque no es un ser humano quien está diseñando este plan. ¿Se dan cuenta de lo que cantamos, hermanos? ¿Acaso no cantamos estas verdades incluso? Y muchas veces hasta hemos levantado las manos en la iglesia tal vez, y en tu casa adorando al Señor, ¿no?
En tiempo preciso el verbo carne se hizo. ¿Quién diseñó este plan, este eterno plan? Eso está lleno en nuestros cánticos. Y ahora es necesario que medites más en lo que estás cantando. Sigamos. Hay una pregunta que surge inmediatamente de una declaración como esta. ¿Dios es el autor del pecado entonces? Si Dios ordenó el pecado, Dios es el autor del pecado, para que no les duela o para que no se confundan con esto, yo ya les preparé anteriormente. ¿Dios es el autor del pecado? No. Ya bien claro hemos dicho que Dios no inicia, no tienta. Hay textos bíblicos, Santiago, Deuteronomio, Salmos, en fin. Hay cantidad de textos que nos muestran que Dios no tienta y no es el autor del pecado. ¿Ok? Sigamos. Esta pregunta puede y debe ser contestada con un rotundo no. Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor del pecado ni tampoco obliga al hombre a pecar contra él. No es que Dios empuja a ateo y para que le falle. No, Dios no hace eso. Pero escuchen, aunque Él predeterminó que la caída debía suceder, también predeterminó, subrayen esto, que la caída debía suceder a través de las acciones voluntarias de Satanás, Adán y Eva. Es lo que Kevin dijo hace un momento, creo. Dios predeterminó que la caída sería a través de la responsabilidad de Adán y Eva y Satanás. Tenían voluntad de Él. Predeterminó que sería a través de la responsabilidad y la voluntad de Él. ¿Ve? Por eso nos creó con voluntad. Nos creó con voluntad. Sigamos. Nuestras mentes finitas no pueden comprender completamente cómo es que Dios puede ser absolutamente soberano sobre todo evento de la historia y sobre cada acto individual sin eliminar la libertad individual. Y esa es la verdad. Eso es lo que la Biblia enseña. Que Dios es soberano, pero no eliminó la libertad individual del hombre. ¿Quién escoge a Dios? Nadie. La Biblia dice que Dios escoge. Pero espérate, también la palabra de Dios te llama a ti a creer y escoger obedecerlo. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Dios te llama a creer, a venir a Él. Eres responsable. Pero al final Él es el que inicia, Él es el que produce eso, ¿no es así? Estamos dentro de la sombría de la soberanía de Dios, pero el hombre sigue siendo responsable. ¿Cómo comulgamos eso, hermanos? Estamos delante de un Dios infinito y nuestras mentes son finitas. Un ejemplo al respecto. Sin embargo, las escrituras abundan los ejemplos que demuestran que esto es cierto. Creo que se va a apagar mi laptop. Voy a conectarme con mi celular, ¿sí? Por si acaso. Si es que se corta, me esperan un momentito. Entonces, un ejemplo. Por ejemplo, José fue vendido como esclavo como resultado del pecado voluntario de sus hermanos. José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel o Jacob, fue vendido por sus hermanos porque sus hermanos lo odiaban. Incluso lo quisieron matar primeramente, ¿no? O al inicio. Pero luego, al final, ellos lo vendieron y terminó como esclavo en Egipto. Pregunta, ¿actuaron o no voluntariamente estos hombres? ¿Tenían o no enojo en contra de su hermano? ¿Odiaban o no a su hermano? Sí, eso lo hicieron. Pero cuando ya José está como segundo al mando de la nación de Egipto y ha hecho mucho bien a la nación, vienen sus hermanos y todo es descubierto. Sus hermanos tienen miedo de que ahora los reconozca y los mate. Pero ¿qué es lo que dice entonces José en ese momento? En Génesis 50:20 dice: vosotros, escuchen, ustedes, está hablando de la responsabilidad humana. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo. Ellos odiaron a su hermano y lo quisieron matar y le hicieron un mal al quitarle su familia, al venderlo como esclavo. Hicieron mal, sí, pero Dios tenía planes mucho más grandes. Aquí hay un plan mayor, la salvación del pueblo mismo.
¿Se dan cuenta? Otro ejemplo. El Hijo de Dios fue crucificado como resultado del pecado voluntario del hombre y su hostilidad contra Dios. Pilatos, Herodes, los sacerdotes judíos, el pueblo voluntariamente gritaban, ¿no? O fueron los causantes de que Cristo sea subido a una cruz y muerto. Era el repudio, el enojo, la animadversión que tenían en contra de Jesús. Era su propio pecado, su rebeldía en contra de Dios, su maldad que los empujó a crucificar a Jesús. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro que sí. Pero a la misma vez, no obstante, Dios había ordenado la muerte de Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? ¿Podemos ver o no esa realidad? Alan, Keren, Gabriel, Miguel y todos los que estamos acá. ¿Podemos ver o no esa realidad? Es la realidad. ¿Dios ordenó que Cristo sea crucificado? Sí. Pero actuó ¿cómo? ¿Cómo es que llegó ese evento? ¿Cómo es que se desarrolló ese evento? A través de la responsabilidad humana. El hombre voluntariamente odiaba a Dios y lo crucificó. ¿Se dan cuenta? Leamos unos textos, por favor. Hechos 2:23. Escuchen, ¿eh? Está hablando aquí el apóstol, está predicando, ¿no? Y dice, a este, está predicando de Cristo, ¿no? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Dios lo sabía muy bien. Es más, anticipado consejo. Es decir, Dios había acordado, ordenado que esto va a ocurrir. Pero luego el apóstol dice, prendisteis y mataste, son ustedes, por manos de inicuos crucificándolo. ¿Se dan cuenta? Soberanía de Dios y responsabilidad humana. ¿Lo ven? Está clarito, ¿no? Soberanía de Dios, cuando Dios lo anticipó, lo conoció, lo determinó, y a la misma vez, pero el apóstol, entendiendo esta doctrina, dice, pero lo hicieron ustedes. Ustedes son culpables, pero espérense, Dios lo sabía y Dios lo había determinado que así ocurre, pero lo hicieron ustedes. ¿Se dan cuenta de eso? Raro, ¿no? Exacto. Pero no es el autor del pecado, ni él se manchó las manos llevando al hombre a pecar. Es el hombre voluntariamente quien lo hizo. Sigamos, otro texto, Hechos 4:27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Está acusando aquí, otra vez el apóstol está acusando ¿a quién? A personas. A quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Estos son los responsables, dice. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel. Y luego dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, si se dan cuenta, no estamos hablando cosas que no están en las Escrituras. ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta, Teo? El anticipado conocimiento de Dios. Ustedes lo hicieron, dice aquí. Pero ¿sabe? Cuando está orando, ¿no? Lo hizo el pueblo, lo hizo Israel, lo hicieron los sacerdotes, lo hicieron Herodes, Poncio. Ellos mataron a tu hijo, pero tú lo tenías todo anticipado desde antes. Tú lo habías determinado que así sucediera. Eso está diciendo aquí el apóstol. ¿Sí o no? ¿O estamos leyendo mal? Leamos, sigamos el material. En las Escrituras vemos que Dios verdaderamente ordena que los eventos ocurran. Creo que esos textos quedan claros, ¿no, Alancito? Cuando tú preguntaste si es que Dios ordenó, por ejemplo, que el hombre crucificara a Jesús, ¿no? O de Adán y Eva cayeran, ¿no? Pero aquí vemos un ejemplo. Dios ordenó que el Hijo de Dios sea crucificado, sí. Pero ¿quién lo hizo?
¿Quiénes lo hicieron? Hombres malvados, inicuos. Era tu pecado. Es más, la Biblia va más allá y no dice solamente ellos, dice, tú lo crucificaste para cada uno de nosotros. Nosotros lo clavamos en la cruz. Pero Dios lo había determinado desde antes. Y la Biblia dice que Dios mismo lo clavó incluso. Responsabilidad humana y voluntad del hombre. Responsabilidad humana y soberanía de Dios. En las Escrituras vemos que Dios verdaderamente ordena que los eventos ocurran y hace que sucedan a través del pecado voluntario del hombre, sin ser el autor de su pecado, ni obligarlos a hacer lo que es contrario a su voluntad. Hombres impíos voluntariamente clavaron a Jesucristo en la cruz y fueron responsables de sus acciones, y muchos de ellos condenados. Pero el evento entero fue de acuerdo con el plan predeterminado de Dios. De la misma manera, la caída de Satanás y la posterior caída de la raza humana a través de Adán y Eva fueron resultado del propio pecado de las criaturas que Dios había creado, por el cual solamente ellas son responsables. Sin embargo, los eventos sucedieron de acuerdo con el plan ordenado, predeterminado, predestinado por Dios. ¡Wow! Él ha decretado un gran y eterno propósito para su creación. Es que a eso quiero llegar y no creo que alcancemos hoy día. Pero Dios ha decretado un propósito hermoso detrás de todas estas cosas que nos parecen un poco locas. Hay un propósito precioso, maravilloso detrás de estas verdades. Él ha decretado un eterno propósito para su creación y ha ordenado todo evento en la historia. A través de estos, su propósito se está cumpliendo. Nada, ni siquiera la caída del hombre o la muerte de Jesucristo, ocurre separado del decreto soberano de Dios. Si la muerte del Hijo de Dios no escapó a las manos de Dios, mucho menos la caída de Adán y Eva, y mucho menos la caída de Satanás mismo, y mucho menos tu caída personal de pecado. No escapa de la mano de Dios, pero eres culpable. Mi laptop está a punto de morir. Leamos lo que dice Romanos 11:33. Si te parece loco esto, locura es a los que dice la Biblia, ¿no? Que el evangelio, la palabra de Dios es locura, ¿no? Para los que se pierden. Para nosotros es locura, pero hermosa locura, coherente locura, diríamos, aunque parece contradictorio. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutable tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué profundidad de riqueza, hermano, de su sabiduría. Yo sé que choca, ¿no? El hecho de saber que Dios, incluso el pecado mismo de Adán y Eva, lo había él decretado antes. La evidencia de eso es que Dios también decretó antes que Cristo sea quien muera en la cruz. Sigamos a ver hasta dónde avanzamos. Aunque ya está muriéndose mi batería, no va a dar mucho más de 10 minutos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito entonces eterno de Dios en la caída? Aquí está la respuesta. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios en la caída? Habiendo demostrado que la caída fue el resultado de la desobediencia voluntaria de las criaturas, pero que también fue de acuerdo con el eterno propósito de Dios, ahora es necesario que nos dispongamos a conocer cuál es ese propósito. ¿Para qué Dios decretó que el hombre falle? ¿Para qué Dios permitió que el hombre falle? ¿Para qué Dios
ordenó la caída. Escúchenme, si es un Dios sabio, debe haber un propósito maravilloso detrás, ¿no, Kelly? No nos podemos quedar con eso. Debe haber un propósito precioso detrás. Y es precioso, hermanos. A la luz del mal y sufrimiento, pero que también fue de acuerdo con el eterno propósito de Dios, ahora es necesario que nos dispongamos a conocer ese propósito. A la luz del mal y el sufrimiento que ha resultado de la caída, puede ser difícil aceptar que hay algún buen propósito. Es lo que nos está pasando seguramente a muchos acá. Difícil entender que haya un propósito hermoso acá, ¿no? Sin embargo, el decreto de Dios nos asegura que así es. Hay un propósito maravilloso. Sabemos por las Escrituras que la creación del universo, la caída del hombre, la nación de Israel, la cruz de Cristo, la iglesia, el juicio a las naciones, tiene todo un gran propósito final. ¿Y cuál es ese propósito? Esto es, subrayen, que la plenitud de los atributos de Dios sea revelada a su creación, para que así puedan conocerlo, glorificarlo y disfrutarlo completamente como Dios. ¿Cómo es esto? Aquí nos vamos a detener un poco. Miren ustedes. Antes de la caída de Adán y Eva, es más, cuando Dios, antes de la caída de Satanás, pensemos un poco, quiero que uses tu mente acá. Antes de la caída de Satanás, Dios había creado los ángeles. Los ángeles, ¿qué conocían de Dios? Su santidad, ok, ya, que es diferente, trasciende a todo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. ¿Qué conocían antes de que Satanás mismo caiga? Su eternidad, Dios es eterno. Su inmutabilidad, ¿ok? ¿Qué más? Su omnipotencia, porque los creó, nadie más podría crear. ¿Qué más? Su omnisciencia, que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. En fin, hay muchos atributos que los ángeles lo conocían. Pero no conocían que Dios era justo. ¿O sí? ¿Cómo conocerlo? Entonces Satanás falla. Entonces Satanás falla. Y cuando Dios condena a Satanás y todos sus seguidores para siempre, ahora los ángeles, hasta ese momento el universo entero, digámoslo, incluyendo los ángeles caídos, conocen no solamente todo lo que ya se había manifestado, sino conocen su justicia, su santidad, que no se colude con el pecado, que le apesta, le abomina el pecado, y que Él es justo y recto, y que su palabra lo cumple. ¿Sí o no? Y Satanás caído. Con la caída de Satanás, Dios se dio a conocer mucho más. Y ahora crea el universo, crea la parte visible, la materia, los cielos y la tierra, y luego crea, ¿no? Y ahora el universo conoce mucho más de la omnipotencia de Dios. Y crea a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y Dios, y todo el universo está conociendo de Dios. Pero espérate. ¿Qué no conocía Adán y Eva? ¿Y qué no conocía el universo hasta ese momento? Adán y el universo entero no conocía que Dios era misericordioso. Había aplicado su justicia perfecta en Satanás. El universo entero no conocía su gracia. El universo entero no conocía el amor incondicional de Dios. Y entonces el hombre cae. Y Dios le promete en esa caída a Adán y Eva, a pesar que había dicho que va a morir, le promete redención, que el hijo de la mujer, de la serpiente, el hijo de Eva, la simiente de Eva, derrotaría por completo a Satanás. ¿Qué es aquello de lo que más cantamos, Kevin? ¿Te gusta cantar acerca de la omnisciencia de Dios? ¿Te gusta cantar de la eternidad de Dios? No, de lo que más cantamos
es de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y de su amor incondicional. Revisa todos nuestros cánticos. De eso es lo que más cantamos. Y revisa tú el Apocalipsis. De eso es lo que canta los redimidos para siempre. Esos atributos de Dios, eso de Dios no era conocido. Ya se murió mi celular. Eso no era conocido, si se dan cuenta. Voy a ingresar al... ¿Dónde está? Eso no era conocido, si se dan cuenta. Y ahora creo que me tienen que aceptar, pero... ¿O no? ¿Cómo? ¿Está humeando la cabeza? Ya regresé, hermanos, ya regresé. Ya regresé, aquí estamos. Se murió mi celular, ¿sí? ¿Me escuchan? Afirmativo, excelente, excelente, afirmativo. Entonces, antes de la caída, ¿acaso se conocía la gracia, la misericordia, la bondad de nuestro Dios? No se conocía. Y Dios, su plan eterno era que el universo entero conozca quién es Él en toda su plenitud. Y que el universo entero conozca su gloria y la manifestación más hermosa y gloriosa de su gloria. ¿Dónde fue? En la cruz. En la cruz, donde este santo Dios toma la mano del pecador y en medio de su abominación contra el pecado y el pecador, el sacrificio de Cristo logra la reconciliación entre el hombre y Dios. Y el universo entero, el universo entero ahora conoce de qué? De su misericordia, el Dios que se da a manifestar por completo. Hermanos, el pecado no es problema. El problema es el pecado no perdonado. Ese es el problema. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El problema es que no te arrepientas y no sea perdonado. Claro. Pero de todas maneras hay una responsabilidad humana. Porque si nosotros no somos responsables con estas doctrinas, un corazón no regenerado, un corazón de verdad no escogido, diría, entonces, como la hermana María dice antes, decía eso, la hermana María Enciso, ¿no? Dice ella, yo antes decía, entonces ya, pues si ya el Señor ha decretado quién va a ser salvo, y yo, ¿para qué ya? Pues me voy a esforzar, ya. Dice ella, tomó esa actitud antes, hasta que llegó un momento en el que dijo, no, más bien esas verdades la llevaron a ella a acogerse mucho más del Señor. Uso mi responsabilidad, ¿no? O sea, yo quiero servirte, yo quiero seguirte. Eres soberano, yo quiero hacerlo, pero no se queda de brazos cruzados, ¿no? El Señor sabrá si me salvo o no me salva. Esa no es la actitud. Porque el Señor llama a todos, arrepiéntanse. ¿Por qué va a llamar a arrepentirse? ¿Por qué mejor de frente no viene y Juan lleva a los que Él escogió? No, llama a que se arrepientan, que hagan uso de su responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Para la gloria de su nombre, hermano. Sigamos leyendo. ¿En qué parte estamos? Subrayado al último. El último está subrayado. Ok. ¿En qué parte nos quedamos? Nos quedamos ahí hasta la próxima. Si no, no vamos a terminar. ¿Sí? Para que lo puedan masticar y lo puedan meditar. ¿Sí? Pero miren, otra vez. En mente estaba Dios revelarse completamente. Revelar quién era Él. En su mente estaba. Y miren,
Si nosotros sacamos la cruz de Cristo, ¿qué lo puede reemplazar? ¿Qué lo reemplaza? ¿Omnipotencia? Por eso sabemos que los milagros no son lo importante, porque Dios es omnipotente y lo puede hacer. No necesitas tú hacer cosas impresionantes para ser misericordioso. Lo puedes hacer sin misericordia, sin amor. ¿Ve? El amor de Dios es del cual ahora cantamos. Sabemos, Él me ama. ¿Y cómo conozco que Él me ama? La cruz de Cristo me demuestra. Por eso el apóstol Juan dice, ahora sabemos que hemos sido amados. ¿Y por qué? Y Pablo lo dice en Romanos, no, porque Él entregó su vida por nosotros. En esto sabemos, ¿no? Que Él nos amó, ¿no? Él entregó su vida por nosotros. Pregunta, ¿entregó su vida? ¿Dónde fue eso? Recuérdalo, en la cruz. Espérate, ¿y por qué entregó su vida en la cruz? Porque el hombre cayó en el Edén. Ah, ¿se dan cuenta? O sea, la caída es parte del plan eterno de Dios. ¿Ve? Como diría un meme, maravillosa jugada. Hermanos, yo siempre les dije, el cristianismo es cruzcéntrico. Si uno no entiende lo que ocurrió en Adán y Eva, lo terrible del pecado de Adán y Eva, no necesitamos la cruz. Si la persona no necesita la cruz, la persona no es creyente. Si la cruz no es tu máxima necesidad, no ha comenzado la vida cristiana. Si todavía nuestra autorrealización, nuestros sueños, nuestros anhelos están por delante y la cruz es solamente un algo más, entonces, hermanos, todavía no ha comenzado. Es la cruz de Cristo lo que nos muestra su gloria, su maravilloso amor, su incomparable amor entregado por nosotros. Es la cruz lo que hace. ¿Y la cruz por qué fue necesaria? Porque el hombre falló. Porque el hombre cayó. Pero pregunta, ¿lo agarró de sorpresa? No, porque ya leeremos la próxima semana. Cristo fue anunciado su sacrificio. Es más, en la eternidad de Dios dice que Cristo fue inmolado antes de que el mundo sea creado. ¿No? Qué maravilloso Dios. Y lo que Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la gloria, del conocimiento de Dios. ¿Quién le enseñó a él? ¿Quién le dio la sabiduría? ¿De dónde él? ¿Quién le dijo, toma esto, haz? Nadie. Qué Dios más maravilloso y sabio. ¿Se puede hacer la pregunta a la inversa? ¿Ya? O sea, para que suceda la cruz, ¿fue necesaria la caída de Adán? Sí. Claro que sí. Sin la cruz no había caída. Diré, sin la caída no había cruz. Pero la pregunta, ¿dónde es que Dios manifiesta su gloria? ¿Quién es? Éxodo lo dice, ¿no? ¿Te acuerdas? Mira, hable Éxodo capítulo 34, 35 debe ser. Perdón, a mí creo que hasta me hace temblar cuando pienso en estas cosas, hermano. Me emociona. No de miedo, no me hace temblar de miedo, sino me emociona. 34. Escuchen, ¿ah? 34:1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Moisés había roto los 10 mandamientos y ahora el Señor le está dando otra vez los mandamientos. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ¿no? O sea, que no vaya, ni ovejas ni bueyes parezcan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedras como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra.
Y luego, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y luego dice, 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Jehová proclamó quién es él. Preguntas a cualquier teólogo, aquí Dios manifestó su gloria. Su maravillosa gloria la manifestó aquí él. Y él dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí, ¿no? Y 6, y pasando por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Si Adán y Eva no caían, ¿qué palabras hubieran sido escritas acá? No tenemos eso que no lo tenemos. No tenemos al Dios misericordioso. No conocemos a la misericordia de Dios. No conocemos de su paciencia. No conocemos de su gracia. No conocemos de su bondad. No conocemos nada de eso, hermano. No lo conocemos. No lo conocemos. Y ahí mismo dice, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea que Dios perdona, pero a la vez no perdona. ¿Dónde encontramos la comunión de estas dos verdades? En la cruz. En la cruz Dios perdona y muestra su misericordia, es tardo, lento para la ira, pero en la cruz mismo Dios manifiesta su justicia perfecta al matar a su mismísimo hijo. O sea, el pecado al final fue el instrumento para mostrar tu gracia. Por eso yo siempre les digo, hermanos, estamos caminando como pecadores, pero perdonados. Esa verdad nos debe llevar más a adorarle, a honrarlo y a evitar el pecado que lo crucificó. Pero sabiendo muy bien que cuando fallamos, abogado tenemos para con el Padre. Y te levantas. Y le adoras. Y no te escondes como Adán y Eva. ¿Ven? Preguntas. Nos quedamos ahí la próxima semana contigo. Preguntas. Pregunta, Alan. ¿Todo bien? Sí, todo. La próxima semana quedará mucho más claro, hermano. ¿Sí? Pregunta, ¿quieres? Pregunta. A ver, vamos, con fuerza. Pregunta fuerte. Dios es autor de todo el plan para al final que te lleva a la cruz. Dios diseñó un plan. Es autor, es responsable de todo este plan. Sí. Todo este plan. Al final Dios es responsable. A la vez, la responsabilidad de la caída es el hombre mismo. En el hombre. Dios decretó que suceda. Porque Dios no lo empujó, pero sí lo creó con capacidad para fallar. Y Dios sabía que fallaría. Pero incluso esa caída, mira tú, esa mancha en el universo, digámoslo así, de pecado, esa mancha Él mismo la cubrió. No la cubrió contigo, conmigo, con otro ángel o con algo externo a Él. Él fue Él mismo. O sea, necesitamos ver la magnitud de ese sacrificio. O sea, no lo cubrió con cualquier cosa, lo cubrió con Él mismo. Si nos duele el hecho de decir que Él usó el pecado, espérate, mejor pregúntate con qué lo cubrió. Lo cubrió con Él mismo. ¿Sí o no? Lo cubrió. Ahora, las personas preguntan, ¿no? Y dicen, ay, yo no entiendo, si yo soy bueno, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? ¿No? A veces hacemos esas preguntas. Si yo soy bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? No, hermanos. No, solamente una vez ocurrió eso. Que a alguien le pasaron cosas malas siendo bueno. Solamente una ocurrió, como dices tú, solamente una vez ocurrió eso. Y fue por tu culpa. ¿Sí o no? Cuando clavaron a Cristo. Solo hay una persona a quien le ocurrieron cosas feas siendo bueno. Es Cristo.
Y esa única vez fue por tu culpa y mi culpa. Pero al final Cristo mostró su perdón y su misericordia, ¿no? O sea, nos preguntamos por qué el pecado. No, preguntemos con qué cubrió Cristo, con qué cubrió Dios el pecado. Y al final todo es de Él, por Él y para Él, para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre. Te estamos conociendo mucho más. Padre bendito, que estas verdades no nos lleven a ser irresponsables de nuestros actos, sino que nos lleven a odiar, a aborrecer aquello que te crucificó. Sabiendo, Padre, que cuando todavía fallamos, tú ya nos has perdonado. Ya no hay problema con el pecado. Si nos hemos arrepentido, somos perdonados para siempre. Tu palabra lo dice. Ayúdanos, Señor, a ver entonces este mundo con los ojos tuyos. A veces nos peleamos, como decíamos el domingo. A veces nos enojamos, a veces manifestamos una personalidad malvada, mala. Te fallamos constantemente con tonterías, en enemistades en casa, en orgullo, en faltas de perdón entre nosotros. Cuando en realidad tu plan eterno es que te conozcamos y lo hiciste a través de Cristo en la cruz, perdonando nuestros pecados. Que recordemos que estás pronto a volver. Que más bien vivamos para la gloria de tu nombre, así como creaste un plan maravilloso y nosotros estamos dentro de ese plan. Que lo creamos, que lo vivamos, Señor, pensando que hay cosas más importantes en esta vida, el vivir para la gloria de tu nombre. Que así sea, Padre bendito. Ayuda a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos, despídanse ahí de los demás. Chao. Ya no se ve nada, mi celular está mal. Bendiciones, chao. ¿Dónde se apaga esto? ¿Dónde se cierra acá? Abandonó la llamada. Espera.